Enrique Lin, en el río del Subway. Nunca se ve la misma cara dos veces en el río del Subway. Millones de rostros planctónicos que se hunden en el centelleo de la oscuridad o se cristalizan al contacto de la luz fría de la publicidad, a un extremo y otro de lo desconocido. En este video voy a abordar desde tres facetas. Primero, el análisis histórico y generacional y literario en que se encuentra nuestro poeta Enrique Lin, que voy a proceder a analizar. En segunda instancia, voy a hacer un análisis sintáctico y en última instancia será un análisis semántico en el que procederé a interpretar. En cuanto a la contextualización del poeta y del movimiento literario al que pertenece, podemos evidenciar que se inserta dentro de la generación de los años 50 y esta rompe con personajes preponderantes en la literatura como son Pablo Neruda, Pablo de Roca, por ejemplificar algunos, en el que el yo poético es muy fuerte y muy marcado. Bueno, la generación del 50 va a romper con esa tradición y va a ensalzar la subjetividad en cuanto a que establece una actitud enunciativa, como dije anteriormente, en la que se ensalza la subjetividad y el sujeto pasa a ser fragmentado. Y en este sentido me gustaría citar al autor Naín Nómez, que es un crítico literario, en cuanto a que Enrique Lin está inserto dentro del contexto post-dictadura. Y él afirma que son poemas que tímidamente muestran entre sus versos algunos vestigios de crítica, bajo los escombros de un sujeto generalmente fragmentado, vacío, exiguo, marginado y dolorido. Esto se encuentra en las representaciones de terror y fragmentación del sujeto en los primeros años de dictadura del autor ya mencionado. Y claro, también voy a establecer otra cita, que la poesía chilena en el contexto político y social de dictadura se caracteriza por la despersonalización del sujeto o la entrada en escena de sujetos fragmentados, escindidos o múltiples. La autorreflexibilidad, la interacción entre el arte y la vida, que expresan una vuelta de tuerca hacia las vanguardias en otro momento de la espiral del movimiento literario. Y claro, en este sentido, como explicaba anteriormente, la subjetividad toma relevancia en el sentido de que el autor, o el hablante lírico, me disculpo, se establece de una actitud enunciativa. Ya no existe el yo, sino que existe un sujeto fragmentado, que también verá también las contradicciones de la modernidad y del capitalismo exacerbado. Y en este sentido, Enrique Lin las logra evidenciar en la ciudad de Nueva York, específicamente Manhattan, y en el poema que estoy analizando, en el metro. Y en este sentido también reafirma las ideas de Baudelaire en cuanto al anonimato del sujeto en la gran multitud, ¿no? Lo frenético, lo vertiginoso de la ciudad, de la modernidad. Pero lo establece desde la mitad del siglo XX. Y en este sentido es capaz de insertar el metro. Y en este sentido, como sucedía con el flaner, que él poseía la capacidad y la decisión de caminar donde él quisiera, a su ritmo, para evidenciar las contradicciones de París, la opulencia y también la marginalidad, y también encuentra una belleza en la marginalidad. Bueno, Enrique Lin toma esas ideas pero la contradice, no la contradice, la retoma, pero también problematiza en el siglo XX, en el sentido de que el metro lo personifica o lo asocia con el río, porque los sujetos anónimos, como dice, planctónicos, no tendrán la decisión del caminar, sino que serán arrastrados por el río, como sucede en el metro, por el vaivén de la marea del río. Entonces, claro, eso pasa a ser significante y de vital trascendencia dentro del poema. Ahora procederé con el análisis sintáctico del poema.
En el primer verso podemos evidenciar que existen 12 sílabas. En la última palabra, veces, la sílaba que se acentúa es grave, por ende es un verso llano, y aquí existen 12 sílabas. Al ser un verso llano, no se agrega ni se sustrae una sílaba, ya que esto tiene que ver con las reglas de las sílabas, del español, de la métrica española. En el segundo verso, en el río del Sapue, también podemos evidenciar que la última sílaba que se acentúa, la última palabra, mejor dicho, donde se acentúa es grave. Por ende también es un verso llano y tiene 7 sílabas. En el tercer verso, millones de rostros planctónicos que se hunden en el centé es un verso llano. Y, como dije anteriormente, se acentúa en la sílaba grave y posee 18 versos. Y en este sentido, sintácticamente, existe una particularidad, ya que la palabra centelleo, el inde, se divide en un guión y yeo pasa al siguiente verso. Y esto va a cobrar vital trascendencia y significancia en el análisis semántico. En el análisis sintáctico no abordaré mucho porque lo pasaré posteriormente. En el cuarto verso, yeo de la oscuridad, podemos evidenciar que son 9 sílabas que se encuentran en el verso. Y que la última palabra, oscuridad, se acentúa en un verso agudo. Por ende, si logramos contabilizar, vemos que son 8. Pero al ser un verso agudo, se le agrega 1 por la regla de la métrica española. En el quinto verso, o cristalizan al contacto de la luz fría, podemos contabilizar que son 14 sílabas. Y la última palabra, fría, podemos ver que se acentúa en un verso grave. Y es explícito, ¿no? Sale la tilde. Entonces, claro, existen 14 sílabas. ¿Por qué? Por el verso llano no se agrega ni se sustrae. En la penúltima sílaba de la publicidad, podemos constatar que la última palabra del verso es publicidad, se acentúa en un verso agudo. Publicidad. Por ende, si contabilizamos, existen 6 sílabas. Pero como dije anteriormente, por ser un verso agudo, se le agrega 1 por la métrica española, de la que me estoy basando, ¿no? Y la última sílaba, o sea, el último verso, mejor dicho, a un extremo y otro de lo desconocido. La última palabra, desconocido, se acentúa en un verso grave, ¿no? Desconocido. Y aquí podemos constatar que existen 15 sílabas. Y como dije anteriormente, no se agregan ni se sustraen, por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Y bueno, en el análisis sintáctico también podemos ver que en el segundo, en el penúltimo y último verso, comienzan con preposiciones. Y se trata de frases subordinadas, separadas del sintagma nominal, lo que quita el sentido de continuidad al hacer la pausa entre un verso y otro. Y claro, en este sentido podemos ver que estas frases semánticas quedan incompletas por la longitud del verso. Y el tercer y cuarto verso van ligados por la conjunción opositiva o, que establece una relación de oposición entre los versos. En ellos se oponen la oscuridad y la luz fría. Y claro, en el tercer verso se le atribuye la capacidad a la oscuridad, se le atribuye la capacidad de centellar, que es un oxímoron, y que esto cobra vital trascendencia en el análisis semántico, Karen, porque en el análisis sintáctico se ve como algo contradictorio, ¿no? Pero lo pasaré a ver en el análisis semántico. En el análisis semántico me voy a basar en los postulados de Luján, en cuanto a que estableceré un análisis crítico y de comentario, buscando interpretar y buscar la forma significadora del poema, y también la respectiva visión de mundo. Para ello voy a empezar por el título, porque establece la macroestructura semántica del poema y que va a predestinar el significado semántico del resto del poema. Y en este sentido me gustaría citar, porque la concepción del río
se hereda de Heráclito, en el sentido de que, según la parábola, en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Y claro, en este sentido se puede existir una lucha de opuestos en esta cita, pero cabe la trascendencia de que son los oxímoron, el oxímoron, la lucha de los opuestos, o la conjunción de los opuestos, se pueden crear nuevos significados. Y en el poema está claramente visualizado, ¿no?, en el centelleo de la oscuridad. La oscuridad no puede brillar, pero dentro del poema se establece una imagen poética. Son 2 metros que interseccionan. Y en este sentido, el efecto que crean al espectador es que crean una imagen parpadeante. Y lo que crea la imagen parpadeante es una imagen estática dentro del espectador. Es un efecto óptico. Y dentro del poema, que pasaré a ver verso por verso las líneas temáticas para crear una isotopía, pero adelanto que el hablante lírico en sus versos, no, aquí se cristaliza en la publicidad. Posteriormente, el tema o significado global lo vinculé a la deshumanización que establece la modernidad, en este sentido el capitalismo, porque imposibilita el cruce de miradas, ¿no? Y que, como mencionaba anteriormente, el hablante lírico, como antes sucedía con el Flaner en Baudelaire, que estableció esa tradición, no tendrá ni siquiera el control sobre sus pasos dentro del metro, del subterráneo. Entonces, claro, se medirá frente al vaivén del metro, que se asocia con el río. Entonces, claro, la modernidad de la segunda mitad del siglo XX establecerá a los seres también como anónimos, fragmentados. Ni siquiera tienen cara, no tienen una personalización, no personalización, una propia identidad, sino que ni siquiera se pueden volver a ver 2 veces, son rostros planctónicos como se personifica. Y claro, como dice, no, millones de rostros planctónicos, y ninguno va a alcanzar la visibilidad, sino que se hundirá en lo desconocido, dando un carácter enigmático en cuanto al devenir del ser humano dentro de la modernidad, o dentro del capitalismo, ¿no? Y esto cobra vital trascendencia, ¿no?, porque Enrique Lihue está situado dentro de Nueva York, que es el centro de la capital del primer mundo, de la génesis del capitalismo, ¿no? Entonces, esto toma completa trascendencia dentro del poema, ¿no? Y en esto podemos abordar también la deshumanización y la incomunicación. Voy a establecer mi hipótesis de lectura, o basándome en la terminología de Luján, la forma significadora del poema y su respectiva visión de mundo. Y claro, el primer verso, nunca se ve la misma cara 2 veces, y en el segundo verso, en el río del Subway, se establece la idea de Heráclito que ya mencioné anteriormente y que cité. Y en esto cobra vital trascendencia que se repite el título en el segundo verso y se complementa con el primer verso, en el sentido de que no va a haber una repetición de las mismas caras, va a haber una segunda instancia. Y bueno, el tercer y cuarto verso son millones de rostros planctónicos que se hunden en el centelleo de la oscuridad. Se relaciona, ya que en el tercero se desprende la idea de personificación de los pasajeros del metro como seres planctónicos, anónimos y fragmentados. Y bueno, se desprende también la idea de deshumanización y de incomunicación, la imposibilidad de cruces de miradas. Y el verso termina, y esto es muy importante, termina con la palabra centelleo fragmentada. Entonces, toda la idea de la fragmentación que tiene nuestro hablante lírico, también la logra la logra insertar dentro de su poema.
Entonces, claro, se hunden en el Sente y continúa con el segundo verso, lleno de la oscuridad. Y como mencionaba anteriormente, el centelleo de la oscuridad pasa a ser un oxímoron. Dos palabras que son opuestas, pero como mencionaba anteriormente, es por una imagen poética que se establece a que se interseccionan 2 metros y que se establece un parpadeo dentro del espectador que genera que el espectador deba tener que tenga una imagen fija. Se fija la imagen al tener este efecto óptico que se establece. Eso es una imagen poética muy poderosa en este oxímoron. Posteriormente, en el antepenúltimo verso, o cristalizan al contacto de la luz fría de la publicidad, en el siguiente verso. Y esta idea semánticamente cristalizar se puede asociar con la vitrina, con el cristal que está dentro de las vitrinas de la publicidad. Y en este sentido, y claro, se remite a las vitrinas publicitarias que existen dentro del metro. Entonces, para el espectador, solamente existen 2 opciones. O insertarse en el efecto óptico que producen la intersección de los metros, o hundirse en la publicidad. Esas son las 2 opciones que deja la modernidad, en cuanto a que están insertos en un espacio subterráneo de anonimato, y de anonimato que ellos no tienen más posibilidad. Esas son las 2 únicas opciones que deja este medio de transporte. Ahora, en el último verso, a un extremo y otro de lo desconocido, se evidencia que los sujetos anónimos se hundirán en lo desconocido, ¿no? Y al final se da un carácter enigmático en cuanto al devenir del ser humano en esta sociedad que construye la modernidad o el capitalismo exacerbado, ¿no? Que creará una sociedad deshumanizada y sin comunicación. Y para terminar, me gustaría tomar los postulados de Rifatier en cuanto al hipograma, de que se le da una vital trascendencia al lector, ya que el texto es cultural y es el lector el que va rellenando los vacíos que puede tener el texto. Y claro, esto tiene mucha trascendencia en la poesía, porque la, la, la interpretación que establece el lector es fundamental para ir entendiendo. Y también entendiendo que como el texto es cultural, pues la interpretación puede ir variando dependiendo de cada época.